El tren de Aragua, ese tema sí ha estado en boca de todos. Son 238, si no me equivoco, por ahí anda el número de deportados que han llegado. Bueno, no entiendo que es cerca de 12 los salvadoreños, de ahí todos son venezolanos los que han llegado al país. Hoy no me quisiera detener en los venezolanos, sino que en los salvadoreños. Se habla mucho del Greñas, un ranflero muy reconocido que ha llegado al país, que ya estaba en juicio en Estados Unidos, que por qué lo regresaron. O sea, ¿por, por qué vienen salvadoreños en este contingente, digamos? Bueno, las investigaciones periodísticas creo que han sido bastante ilustrativas y bastante evidentes sobre el interés que ha tenido el gobierno en algunos líderes de estructuras criminales que tenían información comprometedora, ¿no? Y esto no lo dicen nada más los periodistas, esto es una cuestión que hay que tenerla clara. Lo dicen periodistas que han recabado información oficial de autoridades de los Estados Unidos, donde queda en evidencia, y bueno, y no solo de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero queda en evidencia que el gobierno tuvo un trato preferencial y personas importantes del gobierno tuvieron un trato preferencial con liderazgos de las estructuras criminales antes de que empezara todo este ciclo del régimen de excepción. Entonces, no es invento de la oposición, no es invento de los periodistas, ahí está documentado, ¿no? Existen todas las evidencias para afirmar que el gobierno tuvo una relación fuera de la ley con estructuras vinculadas con actividad criminal. Curiosamente, curiosamente ahora que hay un cambio de administración en los Estados Unidos que es favorable para Bukele, se están dando estos movimientos, ¿no? Entonces, miren, aquí en El Salvador hay políticos, exfuncionarios, que por muchísimo menos están pagando condenas tremendas por el tema de posibles negociaciones con estructuras criminales. Y yo creería que en todo caso el salvadoreño tendría que tener un estándar parejo, pero no puede ser que algunos, porque pertenecieron a gobiernos anteriores o partidos que actualmente están en la oposición, se les dé un trato por iguales o mucho menores razones que las que estamos viviendo actualmente con este gobierno. ¿Verdad? Todo este mito del modelo de seguridad bajo el buquelismo se ha construido sobre la base de esas evidencias que indican que el gobierno tuvo conversaciones fuera de la ley, que el gobierno tuvo tratos especiales con estructuras delictivas, no con estructuras criminales. Hay que ver cómo se desarrolla esto. También hay que decir que Estados Unidos, a pesar de la tremenda escalada autoritaria, de la escalada antidemocrática de Trump, que ahora estamos viendo en Estados Unidos conductas y comportamientos propios de otros países con democracias, digamos, menos avanzadas, aunque esto es discutible, es relativo. Pero también hay que decir que aún no ha llegado a Estados Unidos, aún no ha llegado Trump al nivel de la cooptación total de los otros órganos del Estado, ¿no? De alguna manera, tanto el Congreso como el órgano judicial en Estados Unidos siguen teniendo algún nivel de independencia, sobre todo la Suprema Corte, y no va a ser tan fácil ni para Trump ni para Bukele eh, cortar el hilo que puede llevar a que una declaración de alguno de estos líderes criminales pueda revelar información comprometedora para el gobierno. Según bueno, se desiste de acusación contra cabecilla de la MS-13, dice la prensa gráfica. Fiscal de Nueva York pidió al juez el sobreseimiento de César López Larios, alias El Greñas. Para solicitar la medida, el funcionario argumentó razones geopolíticas y de seguridad nacional. El pandillero deportado el fin de semana al país era acusado en Estados Unidos de actos de terrorismo. Mientras que la Casa Blanca niega haber desafiado orden de no deportar a los venezolanos. Casos como este hacen de que uno se ponga a pensar, Ramiro, ¿qué acuerdos hay? O sea, ¿qué acuerdos se llega entre la diplomacia para que estas cosas sucedan? ¿Quién se beneficia más? No, claro, y llama la atención cuando el argumento
de la parte acusadora, que es estatal, diga que es por razones geopolíticas. O sea, solo con eso. ¿Qué implica para un país como Estados Unidos decir que por razones geopolíticas está pidiendo el sobreseguimiento de un miembro de una estructura criminal? O sea, ¿cuál es el interés geopolítico de los Estados Unidos en ese tema? ¿No? Es bastante preocupante. Y refiriéndonos a eso siempre, esta situación de que la han anunciado, ambos gobiernos lo han anunciado con toda pompa y platillo. El tema es que ya recibió El Salvador en el SECOT a estas personas que en su mayoría de nacionalidad venezolana, y que ahora, si se fijan, y por favor vean en las noticias, no hay una manera de certificar concretamente, a ciencia cierta, verídicamente, que estas personas formen parte de la estructura llamada Tren de Aragua. Hay evidencia que dice que una buena cantidad de estas personas nada más son personas deportadas en un proceso irregular, pero con deportaciones, no por razones criminales. Entonces, no sé, aquí puede que nos estemos metiendo en una situación complicada, como decimos en buen salvadoreño, en camisa de 11 varas, en un conflicto o una situación entre dos estados soberanos más grandes que nosotros. Y El Salvador en este tipo de escenarios, un país pequeño, no siempre tiene las de ganar, casi siempre tiene las de perder en una tensión diplomática que se pueda generar por este caso entre los Estados Unidos y Venezuela. Estaremos en el ojo del huracán en estos momentos a nivel internacional por lo que está sucediendo, porque Nicolás Maduro también ya se pronunció sobre las deportaciones o las deportaciones que se han dado, pero hacia El Salvador de los venezolanos. Sí, precisamente eso, ¿no? Se va a elevar naturalmente la tensión. O sea, y aquí hay que separar cosas, ¿no? Porque el problema con estos asuntos es que es bien fácil caer en la tentación de irse por la visión más simple, ¿no? La más reducida, y decir, bueno, son criminales que estén en una cárcel. No es así de simple, es muchísimo más complejo que eso. Primero, la evidencia de si efectivamente son personas que han cometido un delito. Luego, ¿cuál es el delito que han cometido? Luego, si tienen una condena formal y qué estado tiene jurisdicción y competencia sobre los delitos que hayan cometido estas personas. Luego, ¿dónde cumplen su condena de privación de libertad en el caso de que sí fuera correspondiente, ¿no? Y por qué un tercer país, que en este caso es El Salvador, puede, o sea, bajo qué argumento jurídico puede fungir como anfitrión. Y luego de todo lo dicho, además que hay una resolución provisional de un juez que dice, lo que el juez indicaba era lo siguiente: no puede salir un avión de los Estados Unidos con personas de origen no estadounidense para ser privadas de libertad en otro país, para estar detenidas en otro país. Si el avión no ha salido, no puede salir. Si el avión ya salió, se tiene que regresar. Eso es lo que dijo el juez. Y viene el presidente salvadoreño con el porte, con la dignidad de un mandatario, y le responde en un tuit, upsi, too late, una cosa así. ¿Qué quiere decir? Uy, es demasiado tarde. ¿Con qué nos estamos metiendo? ¿A qué nos estamos enfrentando cuando el presidente de la República tiene una actitud de esa manera? Y cuando ambos presidentes, el de Estados Unidos y el de El Salvador, fácilmente pueden recurrir a incumplir una orden judicial que aquí en los Estados Unidos y en toda América y en todo el mundo es una violación de la ley. No podés desacatar la indicación de un juez en ninguna parte del mundo, y eso es lo que han hecho ambos gobiernos. Es altamente preocupante. Habría que ver cuál puede ser la reacción del gobierno de Venezuela. Aquí quienes nos estén escuchando pueden tener opiniones diferentes sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre el gobierno de Venezuela. Lo cierto es que para quienes no simpatizan con el gobierno venezolano porque se refieren, digamos,
a un contexto de derechos humanos, está algo complicado que hasta un gobierno como el de Venezuela eh, le señale al gobierno de El Salvador que no está cumpliendo derechos humanos. O sea, desde todas las perspectivas debería de ser preocupante que El Salvador esté metido en una situación como la que estamos viendo. Y además, por la cantidad que se le ha pagado a El Salvador, incluso es posible que ni siquiera valga la pena, ¿no? ¿Cuánto representa el pago que va a recibir El Salvador de parte de Estados Unidos por tener alojados a estas personas, comparados con todos los riesgos, ya no solo de seguridad nacional, sino de estabilidad geopolítica? Es un costo demasiado alto por un beneficio que ni siquiera queda claro y que con lo que se sabe es muy bajo e insuficiente para el costo que estamos pagando. ¿Qué posición se debería de tomar acá en El Salvador? Porque es una decisión 100% gubernamental, esta de recibir y alquilar el SECOT, en este caso, que es donde van todos estos delincuentes. ¿Qué posición puede tomar la sociedad civil, la oposición, El Salvador completo? ¿Se puede tomar alguna decisión, posición? No, la posición tiene que ser de defensa de la soberanía, de entender que no es posible que estemos sirviendo nada más como mandaderos de, de gobiernos extranjeros. Yo lo decía aquí mismo, en esta cabina hace un par de semanas, que Bukele ha convertido a El Salvador, está convirtiendo El Salvador en el basurero de los Estados Unidos. Y no de los Estados Unidos en general, sino del ala fascista y antidemocrática que en este momento gobierna Estados Unidos. Nos está convirtiendo en un basurero, ya está. Y me da una gran risa porque cuando lo decíamos aquí, caían los comentarios, vean, y nos decían, ustedes están inventando, se están dejando llevar por chambres, ya van a ver, y ahí está. Ojalá nos estén viendo esta mañana aquellos que hace como un mes decían que era mentira nuestra. Ahí está. Nos están convirtiendo en un basurero y ya empezaron a echarlo primero. Y no porque estas personas sean basura, ojo, son personas con dignidad. Quienes están ahí porque pertenecen a estructuras criminales tienen que pagar una condena y tendrían que hacerlo en el país donde entraron en conflicto con la ley, ya sea en su país de origen, que es Venezuela, o en el país donde se fueron comprobados sus delitos. ¿Qué tiene que ver El Salvador con eso? Nada. Nada. Nosotros no podemos mandar. Es como que viniéramos nosotros y digamos, vaya, ¿saben qué? Sri Lanka o Turquía. Les vamos a mandar a ustedes, a las personas que forman parte de las pandillas salvadoreñas, solo porque sí, para que los tengan ustedes allá. No, no puede otro país hacerse cargo de los problemas de nosotros, como no podemos nosotros hacernos cargo de problemas de otros países, sobre todo teniendo las condiciones que tenemos ahorita, si nosotros no estamos pero ni cerca de resolver nuestros problemas más graves.